El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics, donde queremos que podamos juntos aprender de Bitcoin no solo como una forma de inversión, no solo como moneda, sino también como plataforma, como red monetaria y como blockchain. Queremos darte la cordial bienvenida y le doy paso a mi estimado amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero, que va no solo a saludarles, sino también les va a contar de quién tenemos el día de hoy la oportunidad de tener como invitado especial. Hola amigos, un gusto estar con ustedes en un programa más donde miramos a Bitcoin como lo que es una moneda, red monetaria y blockchain. Esta semana tenemos muchísimas noticias, estamos muy entusiasmados de contarles cómo el mundo bancario está cambiando y hoy vamos a tener un invitado muy interesante. Vamos a tener a Jordan Bush, que es el que lideró realmente, el que está liderando una iniciativa que se llama Thank God for Bitcoin, demos gracias a Dios por Bitcoin, que es un programa donde está tratando de integrar la parte cristiana con la parte de Bitcoin. Y vamos a tener esto a la versión Spanglish, donde vamos a platicar con Jordan en inglés y después traduciré cuáles fueron los comentarios que hizo Jordan. Así es, ya vamos a saludarle, él ya está también conectado porque nos está, no sé exactamente de dónde, pero él nos dirá de dónde está conectado. Y lo interesante, amigo y amiga, es ¿qué tiene que ver el cristianismo con Bitcoin? Pues bueno, esa es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy con Jordan Bush, a quien le damos la bienvenida y te dejo que le des la introducción en inglés para que podamos arrancar. Jordan, are you there? Bueno, muchísimas gracias a todos. Como podemos andar en inglés o en español, porque yo hablo el español. Bueno, ¡Sorpresa! Fácil. Pero igual, como hablo. Perfecto, pues bienvenido Jordan, es un gusto estar contigo el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Fue un privilegio enorme estar con ustedes y hablar de esas cosas y sí, cómo Dios va usando cosas un poco raras para cambiar su mundo. Entonces, pues qué buena sorpresa nos estás dando. Según nosotros iba a ser en inglés y vemos que hablas muy bien español. No, así que cuéntanos por qué sabes dónde aprendiste el español. ¿Lo hablas muy bien? Bueno, lo que pasó es que yo sirvió por casi 7 años como misionero y pastor viviendo en Uruguay. Entonces soy un uruguayo, un uruguayo más viviendo ahí en el río Platense, comiendo mucho carne, tomando mate, como un buen uruguayo. Entonces, aquí va la pregunta del millón para alguien que se considera uruguayo. ¿De dónde es el mate? ¿Es argentino o es uruguayo? Por favor, de Uruguay. No dejen que nadie te diga. Esta es pregunta capciosa, ¿eh? Lo sé. El tango, como todo lo bueno de Uruguay. Entonces, yo sabía que esa era pregunta importante, pero qué bueno tenerte, Jordan. Tuve la oportunidad de conocerte, aunque no tuve la oportunidad de saludarte el año pasado que estuve en Thank God for Bitcoin, que estuve el año pasado. En la conferencia. Estuve en la conferencia, ahí tuve la oportunidad, de saludar a varias personas con quienes había interactuado, más no les conocía, como Patrick Melder de Lago Bitcoin. Claro, de Lago Bitcoin. Sí, se me olvida el nombre de este famoso, ¿cómo se llama? Del sombrero, recuérdame. Jimmy Song. De Jimmy Song, por ejemplo. de tener a Tim Tebow para los que les gusta el fútbol americano. Claro, sí. Me la pasé fenomenal. Me alegro. Y así que obviamente vi cuando conversabas y dirigías la actividad, pero no tuve la oportunidad de saludarte personalmente. Así que ahora lo hacemos un año después y en programa de radio. ¿Qué te parece? Qué bueno, mira, no sabía, pero me alegro que te gustó y que te ayudó. Entonces eso, mira, te ayudó, como dicen los uruguayos. Me alegro que te ayudó. Pues bueno, estamos muy contentos de tenerte en el no sé si sabías, Jordan, que este es el primer programa de radio en Latinoamérica exclusivo para Bitcoin. Esa es una de las cosas que nos tiene contentos. Qué honor, ¿sí? Mira, me alegro mucho y como dije, es un honor enorme para mí. Ayudar con este como asunto, este proyecto que tiene muchos
muchos prospectos buenos para América Latina y las personas quien han experimentado lo peor de monedas y todo eso, de eso, ese tipo de póliza por más que 50 años. Pues Jordan, yo te tengo una pregunta que es la primera que le hacemos a todos nuestros invitados y es ¿cómo Jordan Bush encontró a Bitcoin? Bueno, yo como la mayoría de personas como me encantaría decir que encontré a Bitcoin con no sé, con un programa muy en una manera muy como principalmente como vine para cambiar el mundo y todo eso, pero no, soy como uno más que como que yo vi al precio subiendo muy rápido y todo, entonces como lo compré para agarrar ese ola, ¿no? Como para como ganar un poquito. Pero después de poco tiempo, yo estudié la filosofía en la universidad. Y como pueden preguntar a mis padres, siempre quise como preguntar ¿por qué? Y mis padres les frustró un poquito que ahora como padre, yo tengo 4 hijos y ahora entiendo mucho mejor y como mucho mejor ese problema, esa dificultad de tener hijos que siempre quieren como preguntar ¿por qué? Entonces empecé a estudiar más en cuanto de la historia de la moneda y de todo, pero realmente lo que más que todo me afectó cuando leía la historia, ya estaba viviendo en Uruguay. Entonces, y estaba sirviendo como pastor, como misionero, y la mitad de nuestra iglesia, la mitad de los miembros de nuestra iglesia eran inmigrantes venezolanos. Entonces cuando nosotros llegamos en 2015, llegó una ola de 60,000 personas de Venezuela, donde el gobierno destruyó su moneda y todo eso. Entonces fue en ese momento que empezó, aunque no sabía de nada de Bitcoin, empezó a entender y aprender de la historia de las monedas en América Latina. Entonces cuando aprendí de Bitcoin, unos 3-4 años después, me aplastó, como me impactó mucho, dándome cuenta de que eso fue el resultado, como eso fue el problema, como lo de Bitcoin tenía todo que ver con el problema en Venezuela y muchas de las otras monedas en América Latina, que casi todos habían fallado 3 o 4 veces. Desde el momento que los Estados Unidos cortó la conexión entre como su moneda y oro y todo eso. Entonces, sí, fue así para mí más que todo. Fue casi que empujado, porque obviamente lo viviste como esa inmigración de venezolanos que tuvieron que huir de esa, pues, de lo que todos conocemos hoy día, que no vale ni el valor del papel, vale sus billetes hoy día. Claro, no, y nosotros, y también como lo que vimos y lo que vivimos y experimentamos en ayudar a esas personas, como conocimos a como economistas, doctores, como de todo, que salieron, como que unos años antes en Venezuela estaban ganando bien, como casi 1 millón, 100 millones de dólares, 100 mil dólares, como en la moneda de Venezuela, y unos 5 o 6 años después no podrían pagar el alquiler, como en Uruguay. Entonces vimos las consecuencias como bien prácticas, como las consecuencias en tener un padre que tenía que salir de su país, dejar a su familia, su esposa, sus hijos, para poder ganar y mandar dinero a ellos, mientras que él estaba viviendo en otros países. En otro país. Entonces vimos el efecto en la familia, vimos el efecto en la comunidad. También en Uruguay vimos el efecto en las iglesias ahí, en las personas viviendo ahí, las personas normales. Como es muy poco común en Uruguay tener una iglesia que puede apoyar como totalmente o como completamente a su pastor. Entonces hay muchas iglesias que están que tienen que recibir apoyo de los Estados Unidos, de otros países,
Y en parte es porque no tienen, como su moneda va perdiendo tanto de su valor. Entonces no tiene el cómo como ahorrar, o no tienen cosas así para ahorrar, para comprar un edificio, es otra cosa. O pagar a su pastor. Entonces tienen efectos muy prácticos en las personas, en la vida cotidiana de las personas. De hecho, nosotros estamos muy familiarizados con la inmigración, porque Guatemala, obviamente, lo voy a decir con respeto y entre comillas, claro, exportamos a muchas personas a Estados Unidos principalmente, y es una cantidad importante de remesas que recibimos gracias a estos guatemaltecos valientes que trabajan para poder enviar a sus familiares. Pero hay algo importante, Mario, que a diferencia de lo que decía Jordan, es nosotros estamos asociando a la persona inmigrante a la que no tiene aquí ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades de salir adelante con lo que hace. Pero aquí estamos hablando de médicos, de abogados, de profesionales que están acostumbrados a un cierto nivel de vida y de la noche a la mañana no tienen ni para pagar su renta. Así es de importante el tener una moneda que te pueda permitir tener el resguardo y el poder de compra en el tiempo. Lo que pasa es que a veces no lo dimensionamos de esa forma. Y las instituciones que resguardan esos fondos, porque si vamos a escuchar, y Jordan invitado a que escuche el cuarto segmento donde vamos a hablar de noticias y estamos viendo todo el reto del mundo financiero en Estados Unidos actualmente, que va amarrado a lo que estás mencionando. Claro, es una locura ahí ahora. Agárrate porque va a estar alegre ese cuarto segmento. Mira, antes de ir a nuestra primera pausa, ya nos contaste un poco de cómo llegaste a Bitcoin, pero quiero que nos cuentes un poco de tu persona. ¿Qué es lo que haces en tu vida cotidiana? Nos contaste que en Uruguay estabas en un ministerio, pero ¿qué es lo que haces hoy día? Cuéntanos un poquito de tu persona. Claro, bien. Nosotros volvimos a los Estados Unidos, y, bueno, desde 2015 hasta 2021, el fin de 2021, nosotros no salimos de Uruguay a los Estados Unidos, solo por 2 meses. Y en el mundo de los misioneros, eso es muy poco común. Entonces yo, como después de 5 años de vivir en otro país, de vivir y vivir en otro idioma y todo ese, como las cosas que van con eso, como yo me sentí que necesitaba como un tiempo afuera del país. Entonces sabíamos que y también después toda la pandemia, como los 2 años de COVID y todo eso, nosotros volvimos en el fin del 2021 y no sabíamos qué íbamos a hacer, porque nosotros la meta para nosotros no fue como quedarnos en Uruguay para siempre. No porque no nos gusta Uruguay para nada. Como nosotros nos encanta Uruguay, pero como nosotros no somos los salvadores blancos, como los salvadores blancos. Como ellos, como nuestra meta siempre fue para capacitar a los uruguayos para que sean pastores uruguayos viviendo en Uruguay. Uruguayos. Sí, porque ellos pueden ministrar mejor a su pueblo que ese gringo loco que no puede como ni hablar. Entonces, como eso fue nuestra meta. Y durante el tiempo ahí nosotros nos juntamos con otra iglesia chiquita. Entonces, entre las 2 iglesias teníamos unos 60 personas por ahí. Y dentro de la iglesia hubieron unos 3-4 jóvenes, cuando digo jóvenes, entre como 21 años y 30 años, que estaban entrenando para ser líderes en la iglesia. Entonces la iglesia como estuvo en un buen lugar, un buen punto, y realmente como no es que no nos podrían usar, como no es que no podríamos haber hecho algo ahí, pero como no fue como no vamos a poder seguir adelante si ustedes no se quedan. Entonces volvimos a los Estados Unidos para como descansar y para averiguar qué íbamos a hacer después. Y durante ese tiempo, por varios factores, nosotros nos decidimos como familia quedarnos en los Estados Unidos, y empecé como a buscar un trabajo. Y quise encontrar un trabajo que podría hacer de cualquier lado del mundo. Entonces empecé a buscar y también quise un trabajo en el mundo Bitcoin.
Jordan, vamos a tener que hacer una breve pausa. No te olvides de esta parte de la historia, y en breve continuamos con tu historia de cómo, perfecto, qué es lo que haces ahora y relacionado con Bitcoin. Vamos a mensajes importantes para usted. ¿Sabías que según Employee Financial Wellness, un empleado ocupa más de 144 horas laborales al año lidiando con problemas personales de dinero? Mejora la productividad de tu empresa proporcionándole a tu equipo educación financiera. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Estamos de vuelta. Queremos recordarle que usted puede estar en contacto siempre con Bitcoin Economics a través del WhatsApp. Usted nos busca al WhatsApp más 502 58 90 58 58. Si usted quiere hacer alguna pregunta, estamos en este momento platicando con Jordan Bush, quien es la persona que lidera el movimiento Thank God for Bitcoin. Es una convención, ya voy a dejar que él lo pueda decir claramente, pero es una convención de 2 días previo a la convención internacional de Bitcoin que se realiza por lo menos en este año, al igual que el año pasado, en la ciudad de Miami. Pero nos estabas contando, Jordan, que querías regresar a poder trabajar en algo que no tuviera limitación de geografía y que tuviera relacionado con Bitcoin. Ahí se quedó la historia. Puedes continuar. Bien, sí. Entonces estaba buscando un trabajo así, porque hasta este punto, como misioneros, nosotros fuimos apoyados completamente por familias, como empresas pequeñas y iglesias aquí en los Estados Unidos. Y con el efecto de la inflación y todo eso, como vimos ese efecto como bien fuerte en las iglesias y todo con quien estábamos relacionados. Y yo estaba pensando, bueno, sería bueno por lo menos tener un parte como parte de nuestro salario o lo que sea, que depende completamente de nosotros, y por eso podríamos como tener menos apoyo de como otras partes. Entonces fui buscando un trabajo dentro de Bitcoin porque yo había conocido a un montón de personas en ese mundo a través del proceso de escribir el libro, gracias a Dios por Bitcoin. Y en ese proceso hablaba con Jimmy Song, como una de las voces más respetados de Bitcoin, y me dijo, bueno, debemos hacer una conferencia de un día en Miami, como el día antes como conferencia más grande del mundo de Bitcoin en Miami. El año pasado hubieron unos 35,000 personas ahí. Entonces él me dijo, bueno, ¿podrías planificar algo así? Y como en ese momento tenía unos 3 meses, 2 y medio para planificar la conferencia, y con el tiempo ahora yo miro atrás y me doy cuenta que eso no era una locura. Suficiente tiempo para planificar todo eso, pero como la ignorancia me ayudó a pensar que fue posible. Entonces yo y un amigo, nosotros planificamos todo, y como dijiste, como llegaron unas personas que no teníamos ninguna idea de como que podíamos jamás imaginar que alguien tan famoso como el Tim Tebow o lo que sea, como personas que no conocimos y que encontró nuestro evento por varios lados. Entonces sí, llegaron muchas personas y el evento salió bárbaro, y como después hablábamos con un montón de personas y nos dimos cuenta que hubo una demanda tremenda, como de muchas personas que quisieron recursos para compartir con sus iglesias, sus fundaciones o lo que sea en el mundo como extendida del mundo cristiano. Hubieron mucho deseo de tener un recurso o unos recursos que podrían ayudar a ellos a entender el propósito de Bitcoin y qué tiene que ver con la misión de los cristianos. Entonces yo, como había vivido ese vida de misionero, de pastor, yo fui a una universidad cristiana también. Entonces yo había vivido cada parte de ese, cada lado de ese, como cada faceta de ese diamante, y yo había visto todos los
como el presión que ellos se sienten en ese lugar de siempre buscar fondos, de siempre como no saber cómo van a salir adelante. Entonces yo vi el Bitcoin como un parte, como no, eso no va a salvar el mundo y todo eso, pero un parte, como una herramienta en el cajero, como en la caja para poder ayudar. Entonces hablé con Jimmy, hablé con varios más y de los autores de Thank God for Bitcoin, y me dijeron, bueno, estamos dispuestos de como fundar, de pagar, poner un monto de Bitcoin para fundar ese proyecto, ese negocio. Uh-huh. Y entonces hicimos eso y fundamos el proyecto en el julio del año pasado, y desde entonces esto es lo que estoy haciendo a full, es como ir a conferencias, hablar con líderes del mundo cristiano, principalmente por ahora en los Estados Unidos, pero si Dios quiere, como al fin de este año, tengo muchas ganas y tengo la expectativa de visitar a El Salvador y posiblemente también a Guatemala para visitar a Lago Bitcoin con Patrick Melder. Aquí sos bienvenido. Aquí con mucho gusto tenemos el gracias. Tour VIP. Sí, entonces, el Tour VIP. Mira, he escuchado solo lo bueno de su comida y todo eso, entonces estoy no conoces tengo muchas Pana. ganas de conocerlo. Ya, imagínate uno de los lagos más lindos del mundo, rodeado por volcanes y toda tu estadía pagada con Bitcoin. ¿Qué más te puedo decir? Vamos arriba, por favor. A ver, yo tengo una inquietud, Jordan. Dale. Con lo que he conversado con los pocos líderes que he conversado de alguna iglesia en Guatemala, todo lo que se desconoce tiende a tenérsele temor. Eso generalizado, no específicamente solo a la iglesia, pero en la iglesia un poco más, ¿verdad? Porque casi que se quisiera que estuviera escrito en la Biblia un versículo textual que diga Bitcoin salvará la economía. Salvará la economía. ¿Cómo has visto? Como la marca de la bestia, sí, y hay mucho esos signos masónicos, he oído de todo, ¿verdad? Entonces quisiera ver cuál ha sido tu experiencia conversando con el cristianismo relacionado de este tema y cómo lo has visto. Claro, bueno, para mí empiezo siempre con el problema del fiat, de las monedas actuales. Porque, bueno, sí, hay un versículo en la Biblia donde Jesús está hablando y Jesús dice, los que, mira, ¿qué dice? Tengo que traducir. En inglés cuando te trae. Los que están saludables o los sanos no tienen necesidad de un médico. Es los que están enfermos que necesitan un médico. Uh-huh. Entonces, para mí lo importante es mostrar el problema con las monedas actuales. Que como los sistemas están rotas, siempre van destruyéndose, van empobreciendo, como la gente van sufriendo más y más, y empiezo como ahí, y empiezo a mostrar, como dije, la mayoría de personas con quien estoy hablando son personas aquí en los Estados Unidos, entonces somos los más privilegiados del mundo en cuanto a la moneda. Entonces, como ha sido un poco difícil, pero en los tiempos en que estamos ahora vemos más y más de los efectos de la inflación, de la devaluación de las monedas. Entonces ha estado más fácil hablar con las personas, por ejemplo, en este momento que hace unos 3 años, cuando empecé a hablar de esas cosas con mis amigos cristianos. Pero sí, como siempre, como hay cosas así. En cuanto de como depende de quién, con quién estoy hablando. Como si hay personas quien tiene ese miedo del marca de la bestia, todo eso, lo tomo en serio porque, por ejemplo, para mí eso no es algo de que tengo temor, pero como si esto es lo que tienen miedo ellos, empiezo a hablar, lo tomo en serio y como empiezo a hablar o como leer el pasaje y qué dice sobre ese tema, y mostrar cómo el Bitcoin no tiene nada que ver con lo que dice así. Hay otras monedas que están por venir, por ejemplo, los CBDCs, como tiene China, donde pueden programar todo lo que puedes hacer o no puedes hacer, como pueden decir que no puedes
apoyar a tal grupo o tal grupo de radio, lo que sea. Como esos locos ahí hablando de Bitcoin, como no puedes como dar ni un centavo a ellos. Entonces, esas cosas sí tienen más que ver con lo que se describe ahí, pero el Bitcoin no. Como el Bitcoin es algo privado, como por ejemplo, el China ha echado a los Bitcoiners como unos 7 veces en los últimos, en los últimos 13, 14 años. Uh-huh. Entonces, realmente el Bitcoin, entiendo porque es una moneda digital y todo eso, pero realmente cuando uno lo toma en serio, lo que se escribe ahí en ese pasaje, no tiene nada que ver con el Bitcoin. Sí, es más factible que se realice, llamemos el de que no se va a poder hacer comercio si no se tiene el famoso 666, es más fácil que se pueda hacer con un CBDC que con un Bitcoin. Tienes toda la razón, no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, entonces, pero igual, como lo tomo en serio y como podría burlarme de todo de ello, pero eso no va a ayudar a nada, como eso no sirve para nada. No, entonces, hay otras personas que se preguntan por la instabilidad del precio. Y es muy importante en este caso hablar de como qué está, como en qué sentido es esa instabilidad. Es la instabilidad denominada en dólares. Sí. Como el Bitcoin, no está instable para nada. Como no tiene que ver, no dice nada de Bitcoin, dice algo del dólar, como del dólar mismo. Entonces eso es otra cosa y como siempre lo que tengo un decir, ¿no? que tengo y digo, la Bitcoin es la instabilidad con el precio denominado en dólares de Bitcoin. La Bitcoin es instable, ¿eso cómo se dice? No. Estable. Instable, ok. Uh-huh. No es estable. No es estable por la misma razón que mi hijo de 2 años y medio no es estable. Es porque es joven. Es joven, está creciendo como loco. Como está creciendo por todos lados del mundo. Siempre hay personas ahí por varias razones. Entonces, el crecimiento está muy rápido, está muy diverso. Pero exactamente como no tenía sentido no tener hijos porque van a pasar por un periodo de instabilidad. Sí. Tampoco tiene sentido no usar el Bitcoin porque está en este momento como no es estable. ¿Eso tiene sentido? Joven. Sí. Entonces, eso no es para decir que como cada persona debe como comprar Bitcoin. No pienso eso, que cada persona debo comprar todo, como comprar Bitcoin con todo su sueldo, nada de eso, como no tiene nada de eso. No creo en eso y cada circunstancia es diferente y todo eso. Pero como lo que específicamente en el contexto en que estoy tratando de ayudar a personas quienes como tienen fondos bancarios que están guardados por uso del futuro y están planificando por los próximos años y todo eso. Y para mí no tiene sentido no observar y tomar en serio la historia de la inflación y cómo destruye las monedas del mundo. No tiene sentido ignorar esa historia. Entonces, el Bitcoin es es un tipo de seguro. Es un tipo de como un resguardo de valor y poder de compra. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una nueva pausa, Jordan, no te vayas. Queremos en el próximo segmento que nos cuentes ahora sí, queremos saber mucho sobre Thank God for Bitcoin, qué podemos esperar, qué sorpresas tienes y quién sabe, guatemaltecos que quieran agarrar camino para estar por allá. Pero vamos a mensajes importantes. Le recordamos, si usted quiere comunicarse con el programa, más 502 5890 5858 es nuestro número de WhatsApp. Regresamos en breve. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. No permitas que eso suceda y contrata un seguro de salud que te permita tener acceso a los mejores hospitales del mundo y con 0 deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita una cotización al WhatsApp 5995-4444.
¿Necesitas un documento legal y quieres adquirirlo de una forma que sea simple, confiable y rápida? En herramientaslegales.com tenemos más de 50 documentos que puedes adquirir en 3 simples pasos. Escoge el documento, completa la información y cancela el costo del documento. Así de fácil. Visita herramientaslegales.com y compruébalo por ti mismo. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos escribe. WhatsApp más 502-5890-5858. En esta oportunidad teniendo entrevista con Jordan Bush, quien dirige el proyecto Thank God for Bitcoin. Que queremos, Jordan, que nos cuentes cómo va a estar Thank God for Bitcoin en este 2024. Cuéntanos, si quieres, brevemente de dónde nace la idea, alguna de las temáticas, alguno de los principales invitados. Si quieres, costos, fechas. Es tu tiempo. Dinos de qué se trata. Bien, sí, no, nosotros decidimos hacer una conferencia de 2 días este año, y queríamos como ofrecer como un lugar donde personas que no tienen ninguna idea del Bitcoin podrían llegar y empezar de cero. Entonces empezamos con esa idea. Entonces realmente como la conferencia tiene 2 partes. Como la primera parte es hablar de por qué es sound money, como por qué importa el sound money. No sé cómo decir. Dinero sólido. Dinero sólido. Pues, dinero sólido. Dinero sólido. ¿Por qué importa el dinero sólido? Como nosotros queremos expandir de ese tema. Porque realmente hay una historia grande en la historia de la iglesia y todo, de entender el porqué de esa realidad. Y qué tiene que ver eso con la vida normal y como en el día práctica, como la vida práctica. ¿Qué tiene que ver eso? Y hay una gran historia de eso. Entonces queremos descubrir de nuevo esa historia. Entonces vamos a hablar de la historia de como varias personas en la iglesia católica, la iglesia protestante también, y hablar de como qué tiene que ver esas ideas con el Bitcoin, con el dinero. Y te explico como en forma muy breve qué tiene que ver eso. Por ejemplo, como en la Biblia, empieza en la Biblia como Génesis 1, como Dios dice que sea luz. Entonces Dios, Él puede crear desde nada. Como Dios puede crear el mundo, como Él puede crear con solo su voz. Pero esa habilidad está reservado por Dios. Como nosotros, como seres humanos, no podemos crear nada como usando solo nuestra voz. No podemos crear fuera de la nada. Nosotros tenemos que tomar las cosas que ya existen en el mundo y nosotros tenemos que hacer acciones y recibir como las consecuencias de esas acciones. Entonces hay un principio que existe por toda la Biblia y por todas nuestras vidas, que es el principio de sembrar y cosechar. Entonces nosotros como la razón mismo está basado en sembrar y cosechar. Nosotros, como si yo tomo esa acción, va a resultar así, y si tomo eso va a salir así. Entonces nosotros estamos, como Dios creó el mundo y creó ese principio para formar el base de nuestra vida. Nosotros no tenemos la habilidad de crear la realidad fuera de la nada. Nosotros tenemos que humillarnos bajo de las reglas que ya existen en el mundo, que Dios como diseñó así. Entonces, cuando nosotros examinamos las monedas del mundo a través de ese como perspectiva, lo que nosotros vemos es que las monedas fiat, donde el gobierno crea el valor fuera de la nada y imprimen como pedazos de papel con tinta y papel, y donde ¿qué se distingue el valor de un pedazo de papel y más que el otro? Bueno, eso tiene más tinto, tiene otro cero, otro tinto. Entonces eso es 100, eso es 10 veces más, tiene 10 veces más valor o 100 veces más valor. Es una locura, de verdad, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es la otra
la otra posibilidad. Bueno, en el caso del oro, en el caso de cuando usamos oro y plata y todo eso, monedas duros, así, lo que pasa es que para producir ese tipo de dinero, tenían que sacrificar tiempo, recursos, energía de personas, tienen que pagar a personas como minar esas cosas, purificar, hubo mucho trabajo involucrado en producir ese tipo de dinero, esos tipos de monedas. Entonces fue un costo de crear más. En el caso de monedas fiat, no hay costo. No. Solo hay un costo de tinto y papel y electricidad para como el imprimador. Entonces, lo que eso hace es introduce la habilidad de dar a los gobiernos efectivamente, ellos se hacen como dioses. Ellos da a ellos la habilidad de crear mucho valor fuera de la nada. Entonces, donde en la historia del mundo vemos que una de las cosas que restringe la guerra son las monedas duras. Sí. Un lado de la guerra terminan sin dinero, entonces no pueden pelear porque no tienen recursos. Claro, no tienen recursos. Pero en este mundo, como en el último 100 años en los Estados Unidos, efectivamente hemos visto guerras sin terminar sobre todo el mundo. Entonces, para mí y como creyente, nosotros vemos y nosotros creemos que somos seres somos seres necesitados. Somos limitados. Nosotros encontramos la libertad no en negar que hay restricciones en el mundo. Cuando nosotros como creyentes no encontramos libertad en hacer lo que queremos. No encontramos libertad en hacer lo que sea. Vamos a hacer cualquier cosa y vamos a ser libres. Bueno, no vivimos así. No vemos eso en el diseño de Dios. La libertad de verdad se encuentra en buscar los límites que corresponden con nuestra naturaleza. Entonces, imagínate que hay un pez y el pez dice, voy a ser libre. Entonces se salta fuera del agua por el piso. No. ¿Y qué va a pasar? Va a morir. Sí. Porque ese tipo de libertad no corresponde con su naturaleza. Y hay algo muy parecido con el efectivo, con las monedas fiat. Nosotros decimos, o los gobernantes dicen, vamos a ser libres, vamos a hacer lo que queremos. Vamos a imprimir el dinero para poder comprar cualquier cosa, vamos a hacernos ricos y vamos a traer la prosperidad a nuestro pueblo. Pero no vivimos en un mundo así. Sí, no. Como las cosas que se quieren, que nosotros compramos con ese dinero, no están o no son tan como infinito como el dinero mismo. Entonces lo que pasa es cuando ellos se producen o reproducen ese dinero hasta infinito, realmente lo que hace es aumenta los precios de las cosas que no se producen tan rápido y tan fácil. Jordan. Entonces, perdón, termina. Entonces eso es la realidad. Entonces, creyentes hasta el principio han encontrado nuestro como libertad y gozo y aún en la salvación mismo, como no sé cuál es su historia con cristianismo y todo eso, pero como podemos preguntarnos, ¿por qué es que si Dios podría hacer cualquier cosa, ¿por qué tenía que mandar a su hijo para morir por los pecados del mundo? Y en el mundo de las monedas fiat, ese pregunta tiene sentido. Entonces, ¿por qué Dios no podría como imprimir como para pagar ese deuda? Él podría crear fuera de nada, o él podría perdonar cualquier cosa. Pero en el mundo que Dios hizo, cuando hay una deuda, se tiene que pagar. Que tener un pago verdadero.
Sí, tienes razón. Hay una prueba de trabajo en eso. Y hay una serie de historias bíblicas, como cuando la viuda necesitaba conseguir recursos para salvar a sus hijos, y no fue maravillosamente borrada la deuda, ¿no? Se le dio una herramienta para que pudiera generar recursos para poderle pagar al acreedor. Esa es la forma. Entonces es así. Entonces Dios ha hecho un mundo de prueba de trabajo. Entonces, alguien va a pagar por los pecados del mundo. Nosotros vamos a pagar por el precio de nuestros pecados nosotros mismos, o vamos a aceptar lo que hizo Jesús. Entonces, pero alguien hizo la prueba de trabajo. Sí, soy el primero para decir eso. Al principio, al superficie suena lo que no cuesta no lo aprecias. No, y fíjate que yo nunca lo había visto. Estás hablando que la prueba de trabajo, por llamarlo a los que estamos en este mundo de Bitcoin, la hizo Jesús por nosotros. Es decir, no fue todos quedaron libres de pecado. No, alguien vino aquí a morir en una cruz y a pagar el precio del pecado de todo el mundo. Eso es una prueba de trabajo. No fue solamente borrar o imprimir, como diríamos. Pero bueno, vamos a ir a la pausa antes de estar en el último segmento. Le comento rápidamente, si usted quiere participar o más información, la forma más fácil es de ir a la página web tgfbdebueno.com. Se lo repito, tgfb.com. La conferencia va a ser mayo 16 y 17. Ya hay lugar, que no sabía que había lugar. Va a ser en Emmanuel Luxury Venue. Ahí va a ser el lugar en Miami Beach, en la cual solo oiga algunos de los participantes, speakers que van a estar ahí. Va a estar C.R. Wiley, Preston Pish, sumamente conocido, Greg Foss. No sabía que iba a estar Greg Foss, qué buenísimo. Claro, va a estar Subi, Eric Hertzman, Robert Breedlove, que es también una personaje muy conocido, David Cotrone, Jeremy Showalter, Tom Strolight, entre otros. Así que le animamos a que usted pueda obtener más información. Ahí está el precio y regresamos en breve. Le recordamos que usted puede escribirnos mensaje al WhatsApp más 502 5890 5858 y regresamos al último segmento. La gravedad, el tiempo, la genética y los embarazos tienen un impacto en nuestros cuerpos. Tú mereces el cuerpo que siempre has soñado. Solo necesitas la ayuda de New Genesis Plastic Surgery, dirigida por el Dr. José Fernando López. Haz tu cita el día de hoy en la página newgenesisps.com. Al mencionar Bitcoin Economics, obtendrás un 50% de descuento en tu primer consulta. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. WhatsApp más 502 5890 5858. En esta oportunidad entrevistando a Jordan Bush del proyecto Thank God for Bitcoin, del cual estamos haciendo todo lo posible por poder participar este año. Vimos las fechas con Mario un poco tarde y andamos viendo la logística de cambio de boletos y demás, porque sí vamos a estar en Miami para la conferencia de Bitcoin internacional, pero estamos haciendo, Jordan, todo lo posible por estar en estos 2 días. Y Alan, nos encantaría contarte lo que está sucediendo en Guatemala, cómo está la adopción caminando. Imagínate, tenemos antes que El Salvador un programa de radio dedicado a Bitcoin, así que estamos arriba, contentos. Muy bien hecho. Pero como dicen los uruguayos, hay que poner las pilas, que pongas las pilas en cuanto de cambiar la... Eso estamos haciendo. Ya tratamos, ¿no? Las líneas aéreas son las que no nos están ayudando, están pidiendo demasiado, pero bueno, todavía la esperanza la tenemos, así que nos vas a tener que apartar una entrada en lo que logramos solucionar este tema. Pero bueno, te queremos contarte que tenemos en este segmento, platicamos del precio de Bitcoin, lo estamos llevando semana con semana, y el Fear and Greed Index. Mario, ¿qué te parece si lo contamos igual con algunas pocas noticias y que Jordan nos dé su opinión? Ok, bueno, básicamente les queremos comentar que el precio de Bitcoin, como ustedes saben, la semana pasada estaba en 24,135. Esta semana tuvo un repunte muy interesante a subir el precio a 27,877. Esto significa que cualquier persona que haya hecho una inversión la semana pasada para ahora tuvo un retorno del 15,5. Pero aquí viene un dato adicional que César lo colocó. Aquella persona que ha hecho una inversión el 1 de enero
de este año, al día de hoy hubiera tenido un retorno del 70.04. 3 meses. 3 meses. Eso se llama year to date. Obviamente esto no significa que así vaya a comportarse siempre. Nope. Pero como lo hemos visto a la baja, pues también tenemos que contarle contentos que está a la alza. Muy interesante. Que... Y eso se refleja, y esto creo que ha sido el brinco más alto que ha realizado el Fear and Greed Index, que la semana pasada estaba básicamente en punto intermedio entre el miedo y la avaricia, que era el número 49. Y esta semana ha incrementado a 66, el brinco más grande que he visto en muy buen tiempo. A ver, tal vez tenemos muchas noticias, pero vamos a las más relevantes si queremos oír tu opinión, Jordan. Estamos viendo que hubo el colapso de un banco. Bueno, vale. El rescate. Sí, pero llamemos un banco. 5 bancos, pero está bien. Sí, 5 no, hasta ahora. Es que mira... Son tantas las noticias que pasaron en una semana que solo por poner ejemplo, el día de hoy, First Republic Bank tuvo un descenso del 47% en un día. Día. Y en los últimos 30 días, el 90% de pérdida de valor de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Suiza, que es la capital mundial de la banca, fue rescatada... No sé si es rescatada. En Estados Unidos es un hostile takeover, se le llama a ese asunto, pero ¿cómo se llama? Una adquisición hostil, a veces se le llaman a ese tema. Tremendo, o sea, noticias en la banca está teniendo situaciones complicadas, viene no me recuerdo cómo se llama, quien regula las tasas en Europa y sube 50 puntos y dice, sí, seguirán teniendo problemas, lo sentimos. Bueno, según dice el Wall Street Journal, hay 186 bancos que van a tener vulnerabilidad, eso significa que tenían algún tipo de activos, solo en el primer banco que quebró, que era Silicon Valley Bank, así que como escucharon Jordan, 5 bancos, y ahora uno de Suiza. Así es. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves o sea, llamemos lo que se esperaría que en contraparte Bitcoin, lejos de estar en esos descensos, al contrario, está robusteciéndose. Pero ¿cuál es tu perspectiva de esto que está sucediendo en la economía en esta última semana? Bueno, voy a repetir un tema, es que lo que uno siembra, como van a cosechar, y eso es lo que vemos cuando ellos están, como el Fed como ha hecho su póliza y los bancos están tratando de responder en la forma más responsable que pueden. No es tan responsable, pero como en la mejor forma para ellos. Y es muy complicado cuando el Fed va aumentando como la tasa de... ¿Tasa? Sí. Sí, del interés. Entonces van haciendo todo eso y es muy complicado y es difícil. Y sí, para mí vamos a ver más de eso porque es una no sé, una torre de cartas, como todo es... Sí, no hay un base fijo. Sí. Como recién leí algo de que como el Fed como puso un respaldo por todo el sistema bancario como de 17 trillones. Billones de millones. Trillones, le decimos aquí. Trillones, sí. 17 trillones. Bueno, solo en un día emitieron $3 trillones para rescatar estos bancos. Y lo interesante, como mencionamos, Jordan, es que nosotros estamos viendo de que la exposición entre bancos, esto es un dominó. Estamos empezando a ver caídas. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú eres un inversionista, tienes tu dinero en el banco y empiezan a caer los bancos, te da miedo. ¿Y cuál es el resguardo más seguro que hemos encontrado muchos inversionistas? Bitcoin. Y te doy un dato solo para que veas qué interesante. Nos hemos encontrado de que en el momento que cayó el Silicon Valley Bank, se crearon más de 1 millón de direcciones nuevas en Bitcoin. Claro. No, y lo que pasa, sí, es como tiene sentido, ¿no? Porque realmente sí, la pregunta es, si es muy fácil tomar por sentado que como mis fondos están ahí en el banco y el banco está seguro y todo eso. Y entonces el perfil de riesgo de Bitcoin parece más arriesgoso, ¿no? Porque mira, es muy volátil, es poco estable, va bajando 30% en un día. Pero para mí
con mi Bitcoin, sí, día al día puede subir, bajar 30%, 50%, no sé, puede ser muy inestable, pero yo sé que lo tengo. Como tengo acceso, puedo hacer lo que quiero con ese Bitcoin. Y lo que los que Silicon Valley Bank y todo eso, lo que encontraron es que no tuvieron acceso a su... Entonces puede ser más estable, pero no tienen ni acceso, entonces no les sirven para nada. Ni tanto. Realmente, 47% de descenso de uno de los principales bancos de Estados Unidos en un día y 90% en un mes. Eso es volatilidad. Eso es volatilidad. Claro, eso no es volatilidad. Sí, hay un montón de volatilidad. Entonces, me parece que más y más personas, como... Me imagino que mis hermanos ahí en Latinoamérica están diciendo, mira, todo el mundo es Latinoamérica ahora, porque como todos todo es lo que ellos han experimentado por 50 años, los Estados Unidos va a experimentar ahora. Entonces, para mí estoy muy agradecido por la experiencia de vivir en América Latina para poder aprender de mi propia historia y cómo los malas decisiones de mi propio gobierno ha afectado a personas por todo el mundo. Y tristemente veo que ahora todos esos mismos efectos que afectaron a muchos en el sur están afectando a nosotros mismos. Y vamos a tener que como aprender cómo manejarnos con esa realidad. De hecho, quiero leer una como todo queda grabado en las redes sociales, tenga usted cuidado cuando usted escribe en unas redes sociales. En el 2017, el CEO de Credit Suisse afirmó que Bitcoin es la definición misma de una burbuja. Solo 6 años después, el banco está literalmente colapsado y adquirido de una forma hostil por otro banco, y Bitcoin está en $28,000. Claro, eso, ¿qué fue el precio de Bitcoin en ese momento? Estaba en $7,000. Estaba en $7,000. Ese era el precio que estaba en el momento de la aclaración. Así que, para que usted se dé cuenta, por eso nos gusta que usted vaya viendo la historia. Si es que es una burbuja, va a reventar, es volatilidad. Hoy día, bajo las nuevas políticas económicas, es difícil. Y se lo pongo de un formato muy sencillo. Los bancos no pueden competir con las tasas que está poniendo la Fed en Estados Unidos. No se puede. Ellos tienen tasa cero. Y un inversionista, ¿qué prefiere? ¿Un tasa cero o una tasa del 5 o el 6% que puede estar dándole la Fed? Pues por supuesto. Y no hay una competencia. Entonces sacan el dinero y ahí vienen los conocidos como bank runs. Lo cual pone a temblar a... casi diría yo cualquier banco, si pone en Estados Unidos, que es de donde nos estamos limitando con la historia. Así que bueno, hay muchas noticias y nos encantaría conversar más. Si te das cuenta, Jordan, tiempo nos falta y estamos ahí esperando tener sponsors. Y ojalá así que... eso no será como la última vez que hablo con ustedes. Entonces... No, es más, todavía guardamos la esperanza de poderte saludar personalmente. Vamos a estar en Bitcoin Conf. Vamos a estar en Bitcoin Conf, pero estamos haciendo los arreglos para ojalá poder estar en Thank God for Bitcoin. Le doy rápidamente, nuevamente, cómo usted puede obtener más información. Si no puede en esta oportunidad, esté pendiente, guarde ahí su correo electrónico. Está Thank God for Bitcoin, es tgfb.com, y ahí usted puede ver toda la información. Están quiénes son los que van a ser los conferencistas, el schedule, las pláticas, precio, todo lo que usted quiera estar. ¿Alguna palabra final, Jordan, para nuestra audiencia? Sí, claro, quise decir, y como lo mandé en el chat, pero como quise decir que si hay alguna persona que como quisiera mirar, como ver el live stream o lo que sea y no tiene recursos, como que me manden por Twitter o lo que sea, y estamos dispuestos, como tenemos gastos de la conferencia, pero queremos ofrecerlo como el producto a cualquier persona que puede, como que tiene interés en eso. Como no vamos a... Todo va a ser en el inglés, entonces puede ser difícil, pero como con tiempo vamos a poner subtítulos y todo eso. Pero si hay interés, estamos dispuestos a proveerlo como gratis para los que no tienen para... Hazme un favor, si quieres mándamelo a mí y nosotros estamos generando una comunidad en WhatsApp en la cual les podemos enviar el vínculo. Recuérdese, perfecto. Si usted quiere recibirlo, amiga, más 502 5890 5858 si usted quiere tener la posibilidad de tener acceso en forma digital. No es lo mismo, pero va a aprender mucho.
Yo le digo, le voy a decir algo y con esto voy a cerrar. Me gustó el año pasado, me gustó más Thank God for Bitcoin que la conferencia de Bitcoin Conf. Así se lo digo. Me alegro escuchar eso. Así y que también, me encantó. Contratamos un equipo muy pro como de video y todo eso, entonces va a ser muy prolijo y todo eso. Entonces, súper. Sí. Así que bueno, Mario, llegamos al final. Muchísimas gracias, amigo. Pero especialmente, Jordan, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy para toda nuestra audiencia. Recuerden, amigos, que pueden escuchar en vivo este programa y también en el podcast Bitcoin Economics. Ya les quiero contar una noticia rapidita. Estamos en el top 10 ahora de los podcasts de tecnología en Guatemala y próximamente en el resto de Latinoamérica. No de Bitcoin, de tecnología. Tecnología, no es Bitcoin. Gracias. Así que en nombre de Jordan Bush, nuestro invitado especial, Mario López Salguero, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted en el próximo programa, si Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.